Antes de iniciar el video quiero dar créditos a Hardworking Mail en Reddit, quien gracias a él, agregué algunas cosas para mejorar perfectamente en este trabajo de iceberg, y a todas las personas que aportaron sus teorías o cosas en la publicación original. Corea del Sur. Es un lindo país con buena música, gente correcta, mejor seguridad del mundo, buena gastronomía, hermosa cultura, grandiosa arquitectura, entre otras cosas grandiosas que te puedes imaginar, pero, ¿en realidad es tan hermoso como aparenta ser? Sin duda, es un país que logró salir adelante debido a su pasado oscuro, pero que también esconde misterios y cosas perturbadoras, que podrían ser de tu agrado, que encontrarás en este iceberg hecho por mí. También encontraremos algunos datos curiosos de internautas sobre Corea. Comenzamos. Nivel 1. La ola coreana. Es un término que hace referencia al gusto de los jóvenes por la popularidad de la cultura de Corea del Sur desde mediados de la década de 1990, impulsada por las exportaciones de música y series de televisión de producciones originales en idioma coreano, inicialmente a países del este y sudeste asiático, pero posteriormente propagándose a otros continentes en diversos medios, formando parte de la globalización. Coreablue. Son personas que están obsesionadas con la cultura coreana, al mismo tiempo renunciando a sus costumbres y tradiciones de su país de origen, llegando a un punto de idealizar social, económica y políticamente a Corea del Sur, creyendo que ese país es perfecto en todo sentido, quieren parecer coreanos, vivir como coreanos y ser coreanos. Un ejemplo de Coreablue es el fan número 1 británico de Jimin de BTS, quien con cirugías fallidas hasta la fecha de subido este video, quiere ser igual a la idol pero no lo logra XD. La edad coreana es diferente a la internacional. En Corea, la edad se establece socialmente de tal manera en la que no se tiene en cuenta el mes y el año de nacimiento. Todos los nacidos en el año 2001, tendrán 22 años en 2022 el 1 de enero. En cambio en el sistema internacional cumplirás 20 años en el mes en el que hayas nacido. No obstante, la edad coreana solo se utiliza al nivel social coreano. Por ejemplo, yo nací en el 2002, en edad global tengo 19 años y sumado a un año de edad tendría 20 años, pero el primer día de enero se me suma un año más de edad, así que en edad coreana tengo 22 años. Se dice que el nuevo presidente electo está por planear estrategias de quitar este conteo de edad. Policías robot. Según se informa, la Agencia Nacional de Policía de Corea se está preparando para el futuro y diseñando planes que ayudarán a la fuerza a lidiar con los delitos. Los planes incluso incluían abordar los delitos en el metaverso, que se decía que se había agregado al nuevo esquema de política. Como está experimentando un gran avance en la sociedad actual, la policía de Corea planea desplegar perros robot, patrulleros autónomos y servoarmadura para su nueva unidad policial diseñada para el futuro. De hecho, el plan es utilizar perros robot para patrullar las calles. Según The Korea Herald, en la nueva política que se está redactando, la agencia de policía del país mencionó el despliegue de perros patrulla robot y servoarmadura dentro de 30 años. Los planes fueron revelados al público después de que algunos medios se apoderaran del esquema. Además de la robótica mencionada, la NPA de Corea también utilizará inteligencia artificial y tecnologías de movilidad avanzadas para sus operaciones. También extenderá sus operativos al metaverso que se está convirtiendo rápidamente en la corriente principal. Kimchi Car. Un Kimchi Car es un automóvil barato que se intercambia entre los miembros del servicio de entrega de comida a domicilio, específicamente kimchi, un plato coreano hecho a base de preparación fermentada que tiene como ingrediente básico la col asiática o repollo, que es acompañada comúnmente de pimiento o chile rojo molido, ajos, cebollas u otras combinaciones de acuerdo a diferentes zonas geográficas de Corea. A medida que van y vienen del servicio en Corea del Sur, son iguales a los carros de comida de Estados Unidos, pero hacen entregas a domicilio. KakaoTalk. KakaoTalk es una aplicación de mensajería oriunda de Corea del Sur, similar a WhatsApp, siendo su versión coreana la más popular en ese país. Actualmente es más usada por los coreanos, solo por detrás de Instagram y Facebook, superando los 100 millones de usuarios en Corea. Pali Pali. Pali Pali es una expresión coreana que significa apúrate más rápido. Y representa muy bien el ritmo intenso y competitivo que se percibe en la fascinante Corea del Sur. Los coreanos discuten permanentemente y ejecutan acciones para seguir mejorando.
Por ejemplo, se quejan del acelerado envejecimiento poblacional, la baja productividad de sus servicios y el insuficiente crecimiento económico potencial, porque faltan reformas para producir ciudadanos más creativos y generar esos grandes inventos que dicen no haber logrado todavía. La lección más importante de Corea del Sur es que sí se puede aspirar a completar un proceso de desarrollo en un par de generaciones con las políticas y reformas adecuadas. Doramas. Dorama es el nombre que se le da en los países asiáticos a las series televisivas que son creadas, producidas y protagonizadas por artistas de esta región del mundo. Si bien es un concepto que suele atribuirse a las obras de origen japonés, también son considerados doramas las series de países como China, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y otros que componen el continente. La temática que proponen estos productos televisivos expresan la realidad cotidiana de los países asiáticos, y están compuestas de 20 a 30 capítulos por temporada. Los episodios suelen tener una duración promedio de 45 minutos, y en un equivalente con el mundo occidental podemos decir que se trata de telenovelas que forman parte de la programación diaria y en las que se incluyen temas de interés popular como el romance, la comedia, el terror, la intriga policíaca o la recreación de hechos históricos. Atuendos. Los coreanos suelen tener baja estatura y son más delgados y, por ello, no suelen llevar ropa ancha. Prefieren las piezas más ajustadas al cuerpo. Les gusta un estilo más casual, el dandy casual, que se caracteriza por sus abrigos, chaquetas, jerseys y zapatos estilo Oxford. Les encanta vestir bien, prefieren ropas llamativas y se preocupan por lucir bien en todo momento. Servicio de WhatsApp en Corea del Sur. A pesar de que el servicio de la app está disponible en Corea, este servicio de mensajería es casi nulo, debido a que la aplicación KakaoTalk es la más usada en ese país, ya que está conectada a muchas aplicaciones diferentes, por ejemplo, la aplicación de servicio de taxi, por lo que es mucho más conveniente, aunque hay poca gente que sí utiliza WhatsApp, pero es solo una minoría. Nivel 2. Naufragio del Sewol. El naufragio del ferry Sewol ocurrió el 16 de abril de 2014 a unos 2 kilómetros de la isla de Gyeongpung. Trasladaba a 476 personas desde Incheon a la ciudad de Jeju. El transbordador envió un mensaje de emergencia cuando estaba a unas 3 horas de su destino. Del total de los pasajeros, 330 eran estudiantes de secundaria en Ansan, un suburbio de Seúl, que volvían de una excursión a un balneario acompañados de sus maestros. Unas 280 personas permanecían desaparecidas al 17 de abril a pesar de que eran 169 barcos y 29 aviones los que estaban desplegados en la zona en busca de cuerpos hundidos. El ejército surcoreano colaboró con 26 barcos, 3 aviones y 274 efectivos de fuerzas especiales que trabajaron con los guardacostas en las tareas de rescate y recuperación. El hundimiento del Sewol es el hundimiento de un buque más mortífero en Corea del Sur desde el 14 de diciembre de 1970, cuando el hundimiento del ferry Namjoon mató a 326 de las 338 personas a bordo. Curiosamente ambos buques se hundieron por el mismo motivo, eran buques sobrecargados en los que un deslizamiento de la carga a bordo del barco provocó su volcado y posterior hundimiento. El 20 de abril se supo que al menos 10 cuerpos habían sido rescatados del interior del barco y que la cifra de fallecidos aumentaba a 46. Más tarde, al proseguir la tarea de recuperación por parte de los buzos dentro de la nave, la cantidad de muertos llegó a 58. Además se supo que falleció un operario del equipo de salvamento que recibió un golpe en la cabeza durante los trabajos de rescate. Hacia el 22 de abril la lista de fallecidos se amplió a 121. Al mejorar el tiempo y las condiciones del mar en aguas al suroeste del país, los buzos lograron extraer del interior del barco 29 nuevos cadáveres, mientras que 181 pasajeros todavía permanecían desaparecidos, ya que solo 174 lograron ponerse a salvo. Por otro lado, la naviera que operaba el barco había cerrado su página web y en su lugar publicó un comunicado en el que pedía perdón a víctimas y familiares. Nos postramos ante las familias de las víctimas y pedimos perdón. El capitán y otros 2 miembros de la tripulación permanecían detenidos y eran acusados de abandonar el buque sin preocuparse por la seguridad de los pasajeros, y su conducta fue calificada por parte de la presidenta surcoreana, Park Geun-hye, como una especie de acto de asesinato que no puede ni debe ser tolerado. Y Chun-ye.
Es un asesino en serie surcoreano condenado por el anato de su cuñada en 1994, y quien luego confesó haber asesinado a otras 14 personas, incluidas 9 de las víctimas en los anatos en serie de Hwasong entre 1986 y 1991. Estos anatos se consideran los más infames en la historia moderna de Corea del Sur y fueron comparados con los cometidos por el Aino del Zodíaco en los Estados Unidos e inspiraron la película de 2003 Memories of Murder. Ip fue sentenciado a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 20 años por ainar a su cuñada, pero a pesar de la evidencia de Adam y su confesión en 2019, no pudo ser procesado por los otros crímenes cometidos, debido a que el estatuto de limitaciones había expirado. Tuvieron que pasar 3 décadas para que Lee Chun-ye, el zodíaco asiático, admitiese sus crímenes. Pero las autoridades llegaban tarde. Era verano de 2020 y los delitos habían prescrito. Ya no puede ser condenado. Yu Byung-chul. Yu Byung-chul, o mejor conocido como el asesino del impermeable, ha causado horror no solo en Corea del Sur sino en todo el mundo. Entre 2003 y 2004, asesinó a 20 personas en Seúl y, después de ser capturado por la policía, afirmó que habría matado a un centenar más si no lo hubieran atrapado. Sus víctimas eran en su mayoría prostitutas y hombres mayores ricos. Tenía esposa e hijo, pero cuando fue condenado por violar a una niña de 15 años y numerosas falsas, robos, su esposa solicitó el divorcio y la terminación de sus derechos de paternidad. En prisión, dedicó su tiempo a leer sobre los crímenes de otro asesino en serie que mató a 9 ricos. Después de dejar los muros de la prisión, se embarcó en una ola de asesinatos cuando fue rechazado por una chica de la alta sociedad. Luego decidió elegir a sus víctimas específicamente prostitutas y hombres ricos. Cuando fue capturado, reveló que sus crímenes estaban destinados a ser una lección para las mujeres que no deberían trabajar con sus cuerpos y los hombres ricos que no deberían utilizar sus servicios. Yu Byung-chul fue extremadamente cruel en su comportamiento. Al principio, ató a los ancianos con un ricillo y luego cambió su método a la tiración, la quema de cadáveres e incluso el canibalismo. Resultó que cortó la cabeza de algunas víctimas y en 2004, fue condenado a muerte. A partir de este momento, todavía se encuentra en el corredor de la muerte. El apoyo a Donald Trump por parte de los coreanos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en repetidas ocasiones que los aliados no pagan lo suficiente por la presencia militar estadounidense en su país y, según los informes, sugiere que Corea del Sur, entre otros, pague costo más 50%. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, acordó en 2018 aumentar la contribución de su administración a aproximadamente el 41% de los costos. Sin embargo, las propuestas de la administración Trump, que buscan un aumento de $5.000 millones en 2020, fueron rechazadas rotundamente por los negociadores de Corea del Sur. El acuerdo fallido resultó en la suspensión temporal de miles de surcoreanos de las bases estadounidenses justo al comienzo del brote de corona en Corea del Sur. Además, las licencias se produjeron justo después de que Moon suministrara a Estados Unidos los kits de prueba de corona solicitados por Trump. El público de Corea del Sur se indignó y algunos argumentaron que las acciones de Estados Unidos fueron extorsivas. Varios otros factores más allá del problema de Corea del Norte han puesto a prueba las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Sur en el transcurso de la administración Trump. Tomó más de 16 meses nombrar un embajador en Seúl, mientras que el propio Trump provocó indignación al afirmar que el país falsificó los números de corona y que Corea del Sur solía ser parte de China. A pesar de estas tensiones, los surcoreanos tienden a apoyar las relaciones militares y diplomáticas con Estados Unidos. Con un 90% que considera positiva la alianza con Estados Unidos, según una encuesta de opinión pública realizada por el Consejo de Chicago en septiembre, y un 64% que considera que la alianza es mutuamente beneficiosa, un ligero disminución del 92% el año pasado. De manera similar, Estados Unidos y Corea del Sur reafirmaron su asociación de defensa en octubre de 2020 en el Pentágono. Casas de vidrio. Esto puede ser algo curioso en Corea, pero al mismo tiempo algo turbio. Se dice que hay un pueblo de Corea donde hay casas de vidrio muy atractivas para los extranjeros, pero al mismo tiempo no lo es, ya que es un lugar donde hay chicas que van a prestar ciertos trabajos, pero solo con personas coreanas y cierto trabajo no es legal en Corea, pero los locales afirman que la policía se hace de la vista gorda.
Es un lugar no recomendado para extranjeros ya que se rumora que las chicas anuncian que no prestan servicios a extranjeros porque son sucios. Aún así es recomendable a nadie no entrar. Cirugía plástica. La cirugía plástica es una parte normal de la vida en Corea. Corea tiene la tasa más alta de casos de cirugía plástica per cápita en el mundo. Un estudio en el 2014 encontró que hubo 980.000 casos registrados de cirugía plástica en Corea, lo que equivale a 20 procedimientos por cada 1000 personas. En Seúl, 1 de cada 5 coreanas ha pasado por el quirófano. La cirugía está tan integrada en la sociedad surcoreana que ha alcanzado el estatus de tradición. La operación de párpados es un regalo típico de graduación, allá es algo normal. Por eso cuando las jovencitas cumplen 15 años, es normal regalarles una cirugía plástica en su cumpleaños. Ayuma. Es una palabra respetuosa del idioma coreano para denominar a una mujer casada o en edad de casarse, lo que en Latinoamérica conocemos como una señora. Algunos autores describen esta palabra como una expresión de respeto, pero para otros tiene un significado peyorativo. La imagen típica de las ayuma en Corea es de aquellas mujeres de actitud agresiva, que llevan la permanente y hacen verdaderas carreras para conseguir asiento en el transporte público. Nunca te metas en el camino de una ayuma, advierten algunos coreanos con humor. Además de la connotación de agresividad, la palabra también describe a las ayuma por su aspecto físico, pasado de moda con una forma de vestir muy particular. Nivel 3. ¿Cómo averiguar si una mujer es material para el matrimonio? Este caso sucedió el 25 de enero del 2018, mediante el foro de Ilbe Storehouse, que es el 4chan coreano, al cual en el mismo, se acusó de que un blog estaba siendo misógino, misándrico, racista y sexista. En la fecha donde se mencionó anteriormente, se reportó el blog anterior mencionado y también se creó una petición en Korea Herald, la cual tenía 235.000 firmas, donde se pedía atención a las autoridades contra Ilbe, pues el sitio es un foro donde publican cosas sin argumento alguno sobre asuntos políticos y sociales. La petición decía: el lenguaje que usan es sucio y discriminador, y hay mucho contenido que muestra composición de fotos que difaman y acosan sexualmente a otros. A lo que Korea Herald respondió al comunicado que cualquier blog ofensivo se cerraría o bloquearía de inmediato. Durante 2012 y 2017 se tenían reglas para bloquear dichos sitios. Sin embargo, la Comisión de Normas de Comunicaciones también señaló en 2017 había solicitado bloquear los foros ofensivos, pero no hacía nada y según ellos no había excusa para hacerlo. No es solo esta petición por la que los coreanos han pedido cerrar el foro, sino que también han habido bastantes casos de misoginia, doxeos, etc. En el caso anterior se dice que el nombre del artículo sugiere que si uno golpea a su novia y ella vuelve, es la persona para casarse, pero jamás se llegó a un acuerdo para cerrar el foro, haciendo que el caso quede en el olvido. Ocupación japonesa de Corea. La ocupación japonesa de Corea comprende parte de la expansión del Imperio del Japón en la que Corea se encontró bajo el dominio japonés en calidad de colonia durante casi 35 años, del 22 de agosto de 1910 al 15 de agosto de 1945, durante casi toda la primera mitad del siglo XX hasta la rendición japonesa en la Segunda Guerra Mundial, unos años antes de la Guerra de Corea. El norte quedó bajo la influencia comunista de la Unión Soviética, naciendo así la actual Corea del Norte, mientras que el sur estaba dominado por los Estados Unidos. Sáquenme de Corea. El contexto aquí es simple, se dice que muchos coreanos abandonan su país por la alta presión social, la competitividad, la explotación laboral y por la falta de descanso en algunas ocasiones. También hay extranjeros que han ido a ese país, pero algunos dicen que es una pesadilla, otros que no es lo que esperaban, aunque algunos tuvieron finales felices. Esto es a la comodidad de cada persona. Desigualdad social y discriminación. Corea del Sur ocupa el puesto 32 en el ranking de desigualdad de ingresos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, por sus siglas OCDE. La desigualdad en los ingresos de los hogares coreanos se sitúa como una de las peores de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, ocupando el puesto 32 entre los 36 países miembros de la misma. En cuanto a discriminación se refiere a homofobia, racismo, xenofobia, etc. Boicots hacia Japón.
La razón por la que los coreanos reclaman boicots a Japón, o sea que dejen de comercializar productos y mercancía de ese país, es porque la mayoría de coreanos dieron respuesta a los frenos de Tokio en la exportación de material de alta tecnología a su país, lo que a su vez fue un castigo de Japón respecto al tema de la compensación por trabajos forzados de mano de obra y la trata de blancas y los disturbios del mismo durante la colonización. Sentimiento antigringo. Esto se refiere a que Corea del Sur comenzó a hacer manifestaciones en contra de Estados Unidos. La protesta de la carne vacuna estadounidense de 2008 en Corea del Sur fue una serie de manifestaciones de protesta realizadas entre el 24 de mayo de 2008 y mediados de agosto de 2008, contra el presidente Lee Myung-bak en Seúl, Corea. La protesta involucró a varios cientos de miles y en su apogeo hasta 1 millón de personas. La protesta comenzó después de que el gobierno de Corea del Sur revirtiera la prohibición de las importaciones de carne vacuna estadounidense. La prohibición había estado en vigor desde diciembre de 2003, cuando se detectó la enfermedad de las vacas locas en el ganado de carne de Estados Unidos. La masacre de Gwangju. La masacre de Gwangju fue donde dio inicio a un movimiento estudiantil en contra de una dictadura que Corea del Sur sufría en ese entonces, dando lugar a una lucha entre militares y civiles. Durante la primavera de 1980, en cada ciudad con universidad empezaron a darse manifestaciones de estudiantes y profesores a favor de la democracia. Las manifestaciones reclamaban la abolición de la ley marcial y apoyaban la libertad de prensa y la creación del salario mínimo. Sin embargo, la noche del 17 de mayo, las protestas llegan a más cuando el nuevo poder militar envía tropas a las ciudades más grandes de Corea, como Gwangju y Seúl. Como era de esperar, los medios de comunicación coreanos no informaron de lo que estaba sucediendo debido a la opresión del gobierno. Por eso, durante el levantamiento, algunas emisoras ubicadas en Gwangju fueron incendiadas por los manifestantes. Con el tiempo, se dijo que la revuelta fue causada por revolucionarios comunistas ya que solo hacía 27 años de la guerra civil y de la división coreana. Pasados 10 días de protesta, desde el día 18 de mayo hasta el 26 de mayo, a lo largo del día 27 los militares retiran rápidamente los cuerpos, enterrándolos apresuradamente y limpiando la sangre de las calles. Después de todo, las vidas de los ciudadanos vuelven a la normalidad y los alumnos regresan a las aulas donde colocan flores blancas en los pupitres vacíos. Nivel 4. Aversión por parte de Japón y racismo japonés. Ya expliqué esto en el nivel anterior, el contexto aquí es simple, se dice que los coreanos odian a los japoneses por ciertas razones, por ejemplo, donde en algunos sitios de la internet coreana, se afirma que Japón les hace creer a sus ciudadanos, cosas que nunca pasaron, como por ejemplo, que las mujeres de consuelo, el cual explicaré más adelante, fueron prostitutas que solicitaban servicio, pero esto lo publican en los libros de texto con el fin de dañar la imagen de Corea. También se dice que durante el imperio del Japón, los coreanos eran clase baja para la aristocracia. Otro caso del sentimiento antijaponés, es porque los coreanos reclaman las islas Dokdo, Takeshima para los japoneses, como exclusivamente suyas, ya que en las mismas se encuentra la bandera surcoreana, vigilancia militar, y 2 ancianos coreanos que residen ahí para que los japoneses no se atrevan a invadirla. En cuanto al racismo japonés se refiere a que en ese país residen ciudadanos coreanos que fueron obligados a vivir ahí durante la colonización de Corea. A esos mismos ciudadanos que hicieron descendencia en Japón se les conoce como Sainichi, donde en el año 2007 se fundó una organización de ultraderecha con el nombre de Sainichi Toke no Yurusanai Shimin no Kai, Asociación de Ciudadanos contra los Privilegios Especiales de los Sainichi, conocida popularmente como Saitokukai. En algún momento llegó a alcanzar los 15.000 miembros y está muy activa en Internet. También ha llevado a cabo manifestaciones contra los supuestos privilegios de los Sainichi, así como contra la inmigración y los inmigrantes en general. Esclavismo en la industria K-pop. El K-pop, como muchos sabrán, es el género musical más grande de este país que ha alcanzado éxito a nivel mundial. Con respecto al esclavismo, se refiere a lo siguiente: los aspirantes a ser idols, conocidos como trainees, pasan por contratos de dependencia explosiva, bastante presión de las empresas y los fans, las estrictas conductas con respecto a las cirugías, alimentación, para desarrollar lo mejor del artista, al grado de la prostitución, el suicidio. Quienes aspiran a formar parte de este ámbito, y permanecer en él, no transitan un camino simple.
Se les da malos tratos a los artistas por parte de la empresa, los amenazan con no poder debutar para formar una agrupación o para sacar un álbum, si notan que los mismos tengan noviazgos, cosa para la que no tienen tiempo, o caigan bajo los efectos de sustancias ilícitas, así como los sacrificios que tienen que hacer para cuidar su físico. Hay bastantes testimonios de ex-idols bastante conocidos que afirman haberse salido de la industria K-pop por estas mismas razones. Wei de Crayon Pop fue una de las ex-idols que dio a conocer su testimonio mientras estuvo en el grupo. En resumen del video, la vida de una idol no es tan sencilla como parece, ya que al firmar un contrato con la agencia es como decir, toma, te entrego mi vida por 7 años. Lloré mucho al escuchar sus vivencias y las amenazas por parte de su agencia. La verdadera competitividad. Esto se debe gracias al milagro económico que ayudó bastante a Corea del Sur a mantenerse donde está ahora, debido a que era uno de los países más pobres del mundo durante la Guerra Fría con un PIB per cápita por debajo incluso de su vecina del norte. Sin embargo, el panorama cambiaría durante el último cuarto del mismo siglo, cuando el país asiático experimentó una transformación económica sin precedentes. Una de las cosas que ha influenciado más en la sociedad coreana, es por ejemplo el examen para ingreso a la universidad, ya que es un gran reto para muchos coreanos. Entrar en una de las llamadas universidades SKI, Seoul National University, Korea University o Yonsei University, prácticamente garantiza el acceso a uno de los chaebol, conglomerados empresariales familiares como Samsung, LG, Hyundai o Lotte, que no solo monopolizan la economía en Corea, sino que además proporcionan los trabajos mejor pagados y reputados. Por el contrario, fallar en esta prueba puede significar perder toda posibilidad de un futuro trabajo digno y en algunos casos incluso de una pareja y familia acorde a dicho estatus. La posible extinción de los coreanos. El contexto se refiere a esto. Corea del Sur es uno de los países con más baja natalidad del mundo, ya que la población juvenil no desea tener hijos por las altas responsabilidades que esto conlleva. La población de Corea del Sur se extinguirá completamente en el año 2750 si mantiene su actual tasa de natalidad, una de las más bajas del mundo, advirtió un estudio encargado por el gobierno de Seúl. También he leído de que los coreanos no desean tener hijos debido a los altos precios de las cosas necesarias para el cuidado del futuro hijo. La familia es la base para todo. Se dice que bajo las tradiciones confucianas, donde el mayor de los hijos debían ser la cabeza de la familia, en Corea prevaleció la preferencia por los hijos varones. Para solucionar este tipo de problemas, el gobierno cambió totalmente las leyes relacionadas con la familia, estableciendo total igualdad de hijos e hijas en términos de herencias, aunque aún se mantienen algunas diferencias, como por ejemplo se dice que el hijo mayor se encarga de cuidar a los padres y mantenerlos, así como que la esposa del hijo mayor se hace cargo de preparar todas las ceremonias tradicionales. También es común ver que el primer hijo tiene por esposa a una persona de origen coreano para mantener la línea. La película coreana trata acerca del tráfico humano. El contexto es gracias a Woo Sung-yu, en Reddit, así que gracias a él. Es una película llamada Save My Soul. La trama sigue a dos hermanos coreano-estadounidenses mientras descubren la prostitución desenfrenada y el tráfico sexual en Seúl, Corea del Sur. Con el uso de cámaras ocultas y acceso a prometas, clientes y trabajadoras sexuales, Eddie y Jason exploran y desentrañan la complejidad del comercio sexual en Seúl. Haciendo referencia a la cantidad de tráfico de personas que aumenta en Corea, pero la mayoría de las autoridades no hacen nada al respecto. Prohibido extranjeros. Se dice que los coreanos son xenófobos, porque existen lugares en Seúl donde le prohíben la entrada a extranjeros, para no complicar las cosas. Dato extra, en estos tiempos de pandemia, se dice que Corea no está permitiendo a los vuelos a personas extranjeras, solo a los ciudadanos coreanos. Esto sí es verdad, aunque no todos son xenófobos, ya que hay pocos lugares como bares y hoteles que no dejan entrar extranjeros, porque el personal no sabe hablar inglés, y para evitar conflictos y peleas, no permiten extranjeros en su negocio. Si quieren saber más acerca de esto, el canal de Corea y Más subió un video acerca de esto. Por cierto, necesito aclarar esto, lo que le sucedió a Luisito Comunica en el bar de Corea. El acceso denegado al bar no fue por su edad o porque sea extranjero, sino que no lo dejaron entrar debido a que es un bar para ligar y como venía con su novia, por eso no lo dejaron entrar al bar. Ornjuas.
No puedo dar mucho contexto de eso, ya que YouTube me puede bloquear el video. Bueno, pocos saben esto, pero Corea del Sur tiene su propia versión de sus hentais, que normalmente tienen el nombre anteriormente mencionado y no hay casi nada que decir, es solo la versión coreana de los cómics subidos de tono, pero estos se comercializan con discreción y son mayormente lucrativos como un arte. Nivel 5. Manhwas. Manhwa es el término general coreano utilizado para denominar las tiras cómicas e historietas. Fuera de Corea del Sur, el término se refiere exclusivamente a las tiras cómicas surcoreanas, uno de los principales países en la producción de historietas. El manhwa ha sido influenciado por la dramática historia moderna de Corea, resultando en una diversidad de formas y géneros, incluyendo una corriente principal de estilo similar al manga. Distintivamente, el manhwa puede ser encontrado en editoriales de cómics, trabajos orientados artísticamente, y series de webcómics. Se dice que los coreanos sueñan con mundos ideales o de fantasía, por eso existen demasiadas historietas manhwas. El bullying es bien visto. Corea es un país manejado por la presión social, allá es bueno que a cada rato estés molestando, por ejemplo, a un chico de ascendencia mitad coreana y mitad de otro país, o decir cómo deben actuar las chicas, son ideales que se les inculca cómo debe ser, lo mismo que en Latinoamérica con el sexismo, es allá por apariencias y edades. Tomar en público es legal. Puedes ir a tomar con tus amigos a un bar o restaurante y después sin más, salir caminando por la calle con la botella en la mano, disfrutando de las calles de Corea mientras disfrutas tu bebida preferida. Hasta los maestros son bullies. En Corea, los profesores hacen ciertos métodos escalofriantes, pero lo hacen con la intención de que mejores como persona y ser consciente de tus faltas, pero el método es doloroso. Lugares con ciertos trabajos en Corea del Sur. Se dice que hay chicas que prestan ciertos servicios y que esto es legal, pero en barberías, y hay ciertos lugares en Corea donde están permitidos los llamados finales felices, pero se encuentran con discreción. Bares LGBT ocultos en Seúl. Se dice que hay ciertas zonas de Corea, donde existen bares y negocios turbios dedicados a la comunidad LGBT, por ejemplo, en el distrito de Myeori en Seúl, que es poco conocido por ser uno de los lugares donde existen negocios turbios. También se conoce como el Texas de Corea en honor a los militares yanquis, que ayudaron a popularizar el área y Myeori-Hill. Históricamente, era tierra de propiedad estatal destinada a garantizar la protección del rey antes de la dinastía Joseon. Myeori estaba poblado por muchos de estos negocios, la mayoría con el estilo de escaparate. Aunque la policía ha tomado medidas enérgicas contra las formas más visibles de negocios turbios, Myeori sigue siendo un distrito de prostitución oficialmente incluido en la lista. De hecho, Myeori fue una vez el barrio rojo más grande de Corea del Sur. Los Kangpae son parte del gobierno. Los Kangpae son miembros de pandillas callejeras no organizadas. Esto se refiere a los mafiosos o miembros de bandas del crimen organizado, que se conocen como Yopoko Gondal. Las bandas criminales han aparecido en la cultura popular de Corea del Sur, incluidas las películas y la televisión, durante las últimas décadas. La mafia coreana puede haberse establecido en el siglo XIX, hacia el final de la dinastía Joseon, con el auge del comercio y la aparición de inversiones de las potencias coloniales europeas. En este momento, las pandillas callejeras preexistentes, que eran en su mayoría de clase baja pero operadas por comerciantes adinerados, ganaron mayor influencia. La historia moderna de las organizaciones criminales coreanas se puede dividir en 4 períodos. La era colonial, las turbas políticas de la década de 1950 y principios de la de 1960 bajo el presidente Syngman Rhee, el período de la guerra civil bajo el gobierno militar de Park Chung-hee y Chun Doo-hwan. Y la época actual. Durante los 35 años en que Corea estuvo bajo el dominio imperial japonés, algunos coreanos fueron sometidos a trabajos forzados y esclavitud sexual. Esto se intensificó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Imperio de Japón extendió su imperio por Manchuria y partes de China. Durante este periodo, los coreanos huyeron al Japón continental y formaron turbas para vencer la discriminación y el crimen. El mafioso más infame durante este período fue Kim Do-han, hijo de un famoso luchador por la independencia de Corea y líder insurgente Kim Chua-chin. Un luchador por la libertad contra el dominio colonial.
Después de que su madre y su padre fueran asesinados, Kim creció como un mendigo y se involucró con una pandilla local llamada Yumok, que significa puño. Ascendió en las filas y se hizo famoso por los grupos de lucha contra las turbas japonesas, o yakuza. Consumismo extremo. Las mujeres coreanas son las novenas a nivel mundial en gastar dinero en caprichos. El consumidor coreano presenta una alta sensibilidad en temas de marca producto. Valoran la calidad y están dispuestos a pagar por ello. Tienen especial interés en productos que involucren beneficios para la salud y valoran el servicio postventa. Además, se observa un mayor consumo de productos extranjeros en todos los estratos socioeconómicos, lo que revela la poca influencia que tiene el nacionalismo como determinantes de consumo. El principal gasto en los hogares coreanos, 16,1%, es en alimentos y bebidas no alcohólicas, seguido por muebles, electrodomésticos y mantenimiento del hogar, 13,6%, y en tercer término se ubica el ocio y la cultura con 11,9% del gasto total. El puente de la vida. El contexto es gracias a Ertiune Noatpa. El puente Mapo en Seúl, Corea del Sur ha sido apodado el puente de los suicidios y el puente de la muerte debido a su uso frecuente como un lugar para cometer estos actos en medio de Corea del Sur en curso de la epidemia de suicidios. Corea del Sur es el país número 14 con la tasa de suicidios más alta, ya que alrededor de 15.000 personas al año deciden cometer estos actos, lo cual es equivalente a 43 muertes al día. Por todo lo anterior, con el fin de reducir la tasa de suicidios, se ha implementado en las barandas del mismo algunos mensajes de apoyo para aquellas personas que por alguna razón han pensado en el suicidio o simplemente sus días han estado un poco difíciles. Pero desafortunadamente no les sirvió de mucho ya que el número incrementó en el año 2013, pues en ese entonces se registraron hasta 93. Por lo que esta vez, se optó colocar teléfonos de ayuda o mejor dicho teléfonos de vida, esto para que las personas puedan llamar y contar el por qué se sintieron solas, abrumadas, tristes, frustradas etc. Dicho servicio telefónico está durante las 24 horas del día, además de que en la parte superior de dichos teléfonos se puede leer la frase ¿estás cansado de todo? Aquí estamos para ayudarte. Pero esto no es todo, dentro del puente Mapo se implementó vigilancia a través de cámaras de video para que las autoridades correspondientes lleguen a tiempo a impedir que se produzcan estos lamentables actos. Por otra parte, este puente es amigable con el medio ambiente, ya que las luces se van desvaneciendo con el paso de las personas, es como si estuviesen iluminando el sendero y haciéndonos compañía. Nivel 6. La salud mental es pésima. Aquí hay 3 factores. Corea del Sur es uno de los países con tasa alta de suicidios por la presión social, por lo tanto, los ciudadanos coreanos sufren de ansiedad y depresión. La segunda es que no están conformes con su modo de educación, el bajo nivel socioeconómico, la falta de sueño, consumo de alcohol, etc., debido a que los servicios de ayuda escasean. La tercera, las cosas raras mencionadas en los manhwas, no daré explicación, imaginen ustedes. Corea es más conservadora que Latinoamérica. Tradiciones patriarcales y heteronormativas, homofobia, xenofobia, misandría, sexismo, etc. Vídeos de la Deep Web eran material CP coreano. La mayoría de ustedes deben saber qué es CP, pero si no, pueden buscar en Google. El caso Welcome to Video es un caso en el que alrededor de 1,28 millones de miembros, 4.000 miembros pagos, de 38 países intercambiaron vídeos CP a través de Welcome to Video en la Deep Web en el año 2015, ya dicho material contaba con 3,6 mil descargas, este es el primer caso en Corea del Sur en el que se encontró a un sospechoso de un delito utilizando Darknet. Son Hyun-woo, un operador coreano, estaba programado para ser liberado de prisión el 27 de abril de 2020, pero su liberación se retrasó debido a la demanda estadounidense de repatriación de criminales y fue liberado el 6 de julio. Según investigaciones de cooperación internacional en 38 países, 337 personas fueron arrestadas bajo cargos de posesión de CP. Actualmente Welcome to Video está bloqueada. Hospital Psiquiátrico de Gongyam.
Situado en Gyeonggi-go, el hospital es utilizado como herramienta turística tanto para nativos como para extranjeros interesados. Durante el año consigue las visitas de unas 1000 personas curiosas a pesar de que el lugar no tiene indicaciones de tráfico para localizarlo en sus alrededores. El edificio ya resulta ser atemorizante a plena luz del día, ahora imagínalo a la medianoche, cuando todo está en completa oscuridad, cuando el único sonido que escucharas es el viento pasando por las ramas de los árboles y por esas tantas habitaciones vacías, o quién sabe, tal vez a esas horas no estén tan vacías. Tan famoso ha sido este hospital abandonado que hicieron una película basada en el mismo edificio y hasta es considerado el tercer lugar más aterrador en Corea del Sur y el séptimo en todo el mundo. No hay nadie en quien confiar. Los coreanos generalmente son iguales en casa y profesionalmente, y parecen esforzarse por hacerlo. Ya sean médicos, abogados, taxistas, directores generales valoran la continuidad en su carácter. Se esfuerzan por tener una cara. En lugar de producir una imagen exterior limpia, actúan con naturalidad, se esfuerzan por ser tan cercanos como son por dentro. Este es especialmente el caso, desde el punto de vista occidental, lo que sienten es bastante transparente. Si no reconoces esta naturaleza expresiva de los coreanos, definitivamente la verás cuando compartan una pinta contigo, que a veces se convierte en muchas pintas más. Puedes ver el muro invisible literalmente derrumbándose, y puedes ver cuánto desean realmente revelar su verdadero ser. En otras palabras, están constantemente tratando de conectarse con esa continuidad de la personalidad interior por temor a perderla de alguna manera. Quieren que sus socios y amigos sepan realmente quiénes son y qué sienten. Les encanta expresar quiénes son. Si sufren, a menudo hay una fuerte corriente oculta de su verdadero yo que el mundo no entiende y que se ha vuelto cada vez más ocupado para albergar sentimientos individuales. Mujeres de consuelo. Durante la Segunda Guerra Mundial, con el fin de satisfacer los deseos íntimos de los militares japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, el término mujeres de consuelo se refiere a las mujeres que eran forzadas a la esclavitud sexual por parte de los militares japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. En Japón, también se las conoce como mujeres de solaz en japonés. Había varios métodos para convertirse en mujeres de solaz, como el servicio militar obligatorio, el secuestro o la trata, pero se ha confirmado que fueron secuestradas por los militares japoneses. Como un caso extremo de crímenes de guerra del Imperio del Japón, las estimaciones sobre la cantidad de mujeres involucradas varía, entre un número mínimo estimado de 20.000 y un máximo de unas 410.000, según un autor chino, pero el número exacto continúa bajo investigación y debate. Las mujeres de consuelo incluyen básicamente coreanas y chinas. Además, el ejército japonés requisó a mujeres de países ocupados por el Imperio japonés, como Filipinas, Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia y los Países Bajos. Las sobrevivientes testificaron que fueron obligadas a tener relaciones más de 30 veces al día, y Ian, la única mujer proveniente del único país europeo entre las víctimas de las mujeres de consuelo del ejército japonés, dijo en 1990 que ella fue víctima de las mujeres de consuelo del ejército japonés. Como el imperio de Japón trató de expandirse a Manchuria y a la región este de Rusia, muchos soldados se enviaron y alistaron en forma de divisiones. La institución se aplicó masivamente con y sin licencia y también se llevaron a efecto violaciones de civiles en el noreste de China. En 1918, sin mencionar las decenas de miles de mujeres afectadas, las enfermedades sexuales sucedieron en una de cada 7 divisiones japonesas, afectando a más de 2.000 militares que iban camino de la invasión a Siberia. Para eliminar una situación peor, las autoridades empezaron a buscar alternativas. Después de su derrota, las Fuerzas Armadas japonesas destruyeron muchos documentos por temor a ser acusadas de crímenes de guerra. Posteriormente, el 14 de enero del año 1992, el jefe del portavoz del Japón Koichi Kato, emitió una disculpa oficial diciendo: "No podemos negar que el antiguo ejército japonés jugó un importante papel en el secuestro y detención de las mujeres de solaz, y nos gustaría expresar nuestras disculpas y nuestro arrepentimiento". Durante la retirada japonesa, se dice que la gran parte de las mujeres de consuelo se suicidaron o fueron amenazadas si hablaban acerca de sus recuerdos sobre la violación. Los documentos fueron encontrados en el año 2007 por Yoshiaki Yoshimi y Hayashi Hirofumi. Las esclavas sexuales supervivientes querían una disculpa del gobierno japonés.
Shinzo Abe, primer ministro en ese momento, declaró que no había pruebas de que el gobierno japonés hubiese mantenido a las esclavas, pero más tarde tuvo que emitir una disculpa oficial desde Tokio que ya había admitido el uso de los burdeles en el año 1992. Seguramente han visto el documental de Asian Boss, donde la señora Kim Bok-dong contó acerca de lo que le sucedió en el lugar donde fue secuestrada, una historia triste y desgarradora. Descansen en paz las víctimas que actualmente no están. Nivel 7. La guerra fue importante. Corea fue una gran nación, hasta que llegó a gobernar el señor Kim Il-sung. Su personalidad era arrolladora, muy nacionalista y atrevida. En más de una ocasión desafió a la URSS a atacar a Corea del Sur. Con el fin de que los dos sectores no se enfrentaran, militarmente tanto Rusia como los Estados Unidos, resolvieron dividir la nación y tomar el paralelo 38 como la mitad del mismo. El norte, que era muy fuerte industrialmente, lo manejaría la Unión Soviética. Y el sur lo impulsaría, los Estados Unidos. Este sector era el más pobre de los dos. Pero la situación de confort, finalmente dio los resultados que estaban por venir y Corea del Norte por último desafió a una confrontación bélica a Corea del Sur. El ataque de Corea del Norte lo hacía su líder Kim tratando de obtener los resultados que él había previsto. Y era tomar el sur del país, porque esa región con la ayuda de Estados Unidos, se había convertido en una nación rica y poderosa tanto industrial como en todo lo relacionado con la agricultura. En Corea del Norte esta situación no era igual. El país, al retirarse China y Rusia de las ayudas que le brindaban al país, Corea se enfrentó a una situación en la que el desarrollo de la nación se estancó y experimentaron una gran hambruna. Tal hecho le costó a los norcoreanos millones de muertes, sumadas a las realizadas por el mismo gobierno contra los simpatizantes de la oposición que fueron brutalmente desaparecidos. Finalmente, no hubo ganadores ni vencidos. Se derramó mucha sangre, pero siguió siendo mediador el paralelo 38, que divide a las dos naciones y mantiene las relaciones estancadas sin que uno sea superior al otro. O sea, Estados Unidos y Rusia mantienen la hegemonía de las regiones, eso sí, sin firmar un tratado de paz. Solo un acuerdo entre los bandos finalizó un conflicto de 3 años. China es realmente el enemigo. China atacó justo cuando parece que Corea del Norte casi se pierde. En este punto, las tropas de la ONU ya habían llegado al río Yalu, uno de los dos ríos que define en gran medida la frontera entre Corea del Norte y China. Y piensan que está justificado, porque si no lo hacen, entonces las tropas estadounidenses estarán en la frontera con China, lo que temía, lo cual, considerando que esto era la Guerra Fría, era en realidad un miedo racional. Ellos apoyaron al régimen norcoreano y los Estados Unidos no lo tomaron en serio, pero para los chinos era de capital importancia, entonces fue fundamentalmente la operación china para destruir al ejército norteamericano en Norcorea, para así evitarse tener que luchar en una guerra contra los Estados Unidos y en otra guerra contra los nacionalistas desde Taiwán. La frase "es el enemigo" era porque ayudaba a Corea del Norte a reunificar Corea bajo el régimen comunista. Podemos decir que en la actualidad chinos y coreanos no se tienen rencor, solo hay pequeñas disputas, una de ellas recientemente. En el año 2020, grupos nacionalistas chinos declararon que el hanbok, la vestimenta tradicional coreana y el kimchi son totalmente chinos, o que Corea solía ser parte de China. Mujeres de compañía para las tropas estadounidenses. Como era de esperarse, al igual que Japón, Estados Unidos cometió atrocidades después de la Guerra de Corea. Durante y después de la Guerra de Corea, el ejército de los Estados Unidos utilizó servicios de prostitución regulados en los campamentos militares de Corea del Sur. A pesar de que la prostitución es ilegal desde 1948, las mujeres en Corea del Sur eran la fuente fundamental de servicios de cierta índole para el ejército estadounidense y un componente de las relaciones coreano-estadounidenses. Las mujeres en Corea del Sur que servían como damas de compañía se conocen como mujeres Killichon, también llamadas mujeres de consuelo militares coreanas, y fueron visitadas por el ejército estadounidense, soldados coreanos y civiles coreanos. Las damas de compañía eran de Corea, Filipinas, China, Vietnam, Tailandia, Sri Lanka, Nepal, Indonesia y la Comunidad de Estados Independientes, específicamente Rusia, Kazajistán y Ucrania.
Los negocios minoristas y de entretenimiento que tenían como objetivo a las fuerzas estadounidenses en Corea florecieron alrededor de la base, y también floreció la hostigación contra los soldados estadounidenses. En Japón, donde el ejército estadounidense estuvo estacionado junto con Corea después de la guerra, el gobierno japonés reclutó mujeres de solaz para el ejército estadounidense. Este reclutamiento se llevó a cabo con el objetivo de mantener la castidad de otras mujeres japonesas, pidiéndoles a las japonesas con alto patriotismo que se sacrificaran. En la sociedad coreana, estos servicios se consideran un mal necesario. El ejército de Estados Unidos lo ha explicado como una cultura militar que permite a los soldados estadounidenses desahogarse y prevenir las tendencias homosexuales. Una guerra sin concluir. Esta frase hace referencia a que, debido a una guerra entre ambas Coreas que no ha cesado, la sociedad coreana mantiene firme el deber de defender a su patria, al obligar a sus hombres a que cumplan durante 2 años o un poco menos con su servicio militar. El 17 de julio de 1948, cuando se emitieron las bases para el actual estilo de reclutamiento. Es hasta los 19 o 20 años de edad cuando se les convoca para realizar un examen físico y detectar si son aptos o no para el servicio activo. Sin embargo, la mayoría de los hombres coreanos deciden realizar su servicio militar alrededor de los 28. Recientemente, se aprobó en Corea una ley en diciembre del 2021, que los idols K-pop o personas célebres en Corea podrían posponer su ingreso antes de que cumplan los 30 años. De igual manera, el hecho de no presentar el servicio militar, esas personas pueden recibir sanciones duras, las cuales van desde ir a la cárcel por 2 años, así como el de realizar un servicio comunitario y, en caso de que estén fuera del país, se les prohíbe el ingreso o son llamados desertores. La verdadera razón de los suicidios. Ya sabemos que Corea tiene una gran tasa alta de suicidios. Esto según la sociedad coreana es por el estrés, y siguieron siendo la principal causa de muerte entre los jóvenes de Corea del Sur en 2017, según informes, un problema crónico que ha afectado al país asiático durante más de una década. El informe también mostró que el 45% de las personas de entre 13 y 24 años dijeron que sufrieron estrés en 2018, frente al 46,2% en 2016, siendo el estrés del trabajo y la escuela los principales contribuyentes. Los surcoreanos de entre 13 y 24 años estaban más preocupados por su futuro laboral, seguidos por el rendimiento académico y la apariencia física, según el informe. Un país que se define como una sociedad envejecida cuando más del 14% de su población tiene 65 años o más. Nivel 8. La verdadera razón del aislacionismo. Corea del Sur, antes de ser un país que poco a poco se fue abriendo al mundo, ha sido una nación tradicionalmente homogénea étnicamente, una condición impulsada desde un nacionalismo étnico muy arraigado que se extiende también a los coreanos del norte de la península. Este patriotismo exacerbado se remonta a miles de años atrás, durante el nacimiento de la nación y de lo que se llama Minjok, la raza coreana. Pero fue la ocupación japonesa que vivió la península en gran parte de la primera mitad del siglo XX la que hizo resurgir un nacionalismo moderno de corte más moderno y, si cabe, más polémico. Debido a las invasiones extranjeras que hicieron a ambas Coreas el saco de boxeo de 3 potencias durante las últimas décadas, hoy en día muchos coreanos son conservadores, hay temas para ellos que son tabú, como cosas que hemos visto en este iceberg, por eso se les inculcan ideales como la pureza de su raza, y que es la idea de que Corea ha mantenido su yo distintivo y racialmente puro al rechazar a los invasores, evitando así la disgregación de su linaje sanguíneo con extranjeros. Implica que Corea es y debe seguir siendo un país étnicamente homogéneo, además de la xenofobia y el no recibir migrantes extranjeros, ya que como en algunos casos de otros países, varios migrantes extranjeros han sido acusados de falsos. Porque los niveles de recepción de extranjeros no solo afecta a quienes solicitan un estatus de refugiados, sino a ciudadanos de otros países. Los residentes no nacidos en ninguna de las dos Coreas no son más que 2 millones en una población de 51 millones, de acuerdo con el censo de 2014.
Es apenas un 4%, un porcentaje muy bajo comparado con otros países. Y pese a que las parejas multirraciales, o de sangre mixta como se decía hasta 2007, ya no son un tabú y van en ligero aumento, sí pueden levantar las miradas de algunos, llamando más la atención a aquellas personas con un color de piel más oscuro, confiesa una colega surcoreana que estudia una maestría en Londres. Kumsan fue un proyecto de Estados Unidos. La base aérea Kumsan K-8 es una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ubicada en el aeropuerto de Gunsan, en la costa oeste de la península de Corea del Sur bordeada por el Mar Amarillo. Está ubicado en la ciudad de Gunsan, también romanizado como Kunsan, a unos 180 kilómetros al sur de Seúl. Cuando estalló la Guerra de Corea el 25 de junio de 1950, la base aérea de Kumsan no tenía asignadas unidades de vuelo estadounidenses. En su rápido avance, los invasores norcoreanos capturaron la base aérea de Kumsan el 13 de julio de 1950. La 24ª División de Infantería retomó Kumsan en octubre de 1950, y la intervención china de ese invierno no logró avanzar lo suficiente hacia el sur como para poner a Kumsan en peligro. Las fuerzas de los Estados Unidos operaron por primera vez en cantidades significativas desde la base en 1951. La primera unidad de la USAF que se asignó a la base fue el 27º Fighter Escort Wing, que llegó el 1 de abril de 1951. El 27º Fighter Escort Wing fue una de las primeras unidades F-84 Thunderjet en entrar en combate en Corea y obtuvo numerosos honores y premios por su historial de combate durante la Guerra de Corea. Los norcoreanos son los buenos. Es esto solo una teoría pero con pocas cosas a favor. Cuando los japoneses invadieron Corea, los coreanos que ayudaron a los japoneses terminaron mudándose al sur después de la conquista japonesa de Corea, y los coreanos que lucharon contra los japoneses se mudaron al norte. Luego, los coreanos en el norte lucharon principalmente en una guerra de guerrillas contra los japoneses y lideraron la rebelión masiva de Corea contra el dominio japonés. Cuando Japón anexó Manchuria, el 90% de todos los guerrilleros en Manchuria eran norcoreanos. Los norcoreanos lucharon contra los japoneses en China, mientras que los surcoreanos terminaron luchando también en China, pero contra las guerrillas norcoreanas y los chinos. Las tropas de Corea del Norte en China formaron unas 50.000 en la guerra civil comunista del lado comunista, y estuvieron allí con los comunistas en la guerra contra Japón, hasta la invasión de Hainan al final de la guerra civil china, e incluso se estaban preparando para invadir Taiwán con el resto del Partido Comunista Chino. Kim Il-sung es un héroe coreano en ese caso, luchó 30 años contra los japoneses. Cuando Estados Unidos creó las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, la mayoría de los oficiales fueron reclutados entre surcoreanos que habían servido formalmente en el ejército imperial japonés, que habían estado luchando en Manchuria contra la mayoría de las guerrillas de Corea del Norte. El número de masacres de civiles en la Guerra de Corea fue algo así como 6-1, favoreciendo, en términos de acabar a más civiles, a los surcoreanos, que realizaron muchas veces las masacres que hizo Corea del Norte. Uno de esos casos famosos ocurrió cuando el ejército coreano mató a más de 10.000 civiles frente a la vista completa del ejército de Estados Unidos. Estados Unidos lo encubrió y culpó de todo a Corea del Norte. Así que Corea del Sur era un régimen formado por antiguos simpatizantes japoneses, apoyado por un país extranjero, en este caso Estados Unidos, en lugar de Japón. A pesar de que los norcoreanos lucharon más contra el antiguo enemigo de los Estados Unidos, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras que el régimen del norte estaba formado por veteranos endurecidos que ganaron su habilidad luchando contra el imperio de Japón. Sin mencionar que fue Corea del Sur quien comenzó las hostilidades con sus escaramuzas fronterizas en primer lugar. Intentaron apoderarse de una ciudad de Corea del Norte más allá del paralelo 38, un año antes de que comenzara la Guerra de Corea. A continuación mostraré algunos casos extra que no se mencionaron en el iceberg. Chip-chan. Chip-chan era una chica de Corea que fue descubierta por un hilo de cámaras desprotegidas en la zona /X/ de 4chan. Cuando la vieron en una postura incómoda e inmóvil, pensaron que había fallecido, pero luego se pudo observar cómo el cuerpo se movía. Pasadas 20 horas, Chip-chan se despertó para rascarse la pierna. Tiempo después, usuarios encontraron su blog en Naver.
En uno de sus vídeos en YouTube ella narra su historia en la cual cuenta que en el 2006 fue secuestrada por un policía corrupto, al cual llama P, que le implantó un chip en el pie. Fue por ese chip que la mayoría de los usuarios de 4chan la apodaron Chip-chan. Dice que a través del chip, P puede saber dónde está Chip-chan y qué hace además de poder hacerla dormir más de 20 horas cada día. Chip-chan no sale de su habitación casi nunca, y cuando sale es solo para traer provisiones de agua y comida. Mantiene la puerta bloqueada con un sistema de cuerdas y con muchas cosas frente a ella. Chip-chan hasta hoy envejece en su habitación, con cámaras y narrando cosas en coreano. Se ha logrado localizar el apartamento de Chip-chan e incluso se ha notificado a la Policía Federal de Seúl sobre esto, pero dicen que se trata de una mujer con problemas mentales. Su salud mental se deterioró con el paso del tiempo al grado de descuidar su persona, según sus nuevas actualizaciones en YouTube. Según su nuevo blog en Naver, se le ha visto fuera de su apartamento y en una autopista. Se rumorea que sus vecinos, una pareja de ancianos, la sacan del lugar una que otra vez. Además, no parece mostrar el comportamiento típico de un esquizofrénico, y tampoco parece incómoda por el hecho de ser observada por las cámaras. Adicionalmente, el cómo y por qué es capaz de vivir sola a pesar de sus problemas, son preguntas abiertas. Según algunos usuarios, la joven contó en su blog que sus padres murieron y le dejaron una gran herencia, la cual la deja vivir holgadamente, sin necesidad de preocuparse por el dinero. Pero, más allá de la complicada historia de Chip-chan, algo es cierto. Despertó y sigue despertando un extraño sentimiento en sus seguidores. Algunos aseguran haberse sentido inundados por un instinto protector, otros por una gran lástima, y quienes simplemente aducen que está loca. Pero donde las opiniones divergen, un evento los une. Todos, como P, la siguen observando hasta hoy. Este es un misterio que probablemente seguirá sin desvelarse. Hasta entonces se seguirá viendo a Chip-chan envejecer en una habitación durmiendo 20 horas y sentada usando su computadora. Esta información fue cortesía del video de Dross y sacada de Amino. El extraño caso del hombre que desertó de Corea del Sur hacia Corea del Norte. No es raro oír de norcoreanos que desertan a Corea del Sur, pero esta vez ocurrió lo contrario, según informaron medios de comunicación estatales de Corea del Norte. Cho In-gut, de 73 años, decidió abandonar su país y refugiarse en el vecino país comunista. El desertor es hijo de dos diplomáticos de alto nivel que también desertaron a Corea del Norte en los años 80. Según la prensa norcoreana, se quedará a vivir en ese país y trabajará en el área de reunificación. Ambas naciones aún están técnicamente en guerra y los surcoreanos necesitan permiso para visitar el país vecino, algo que Choe no pidió, según confirmó el Ministerio de Unificación de Corea del Sur. Choe es un ciudadano surcoreano de 73 años, pero se sabe poco sobre su vida personal o sus opiniones políticas. Tiene una esposa y una hija en Corea del Sur. Sus padres, sin embargo, fueron los surcoreanos de mayor notoriedad que desertaron a Corea del Norte desde el final de la Guerra de Corea. La llegada de Choe a Pyongyang fue anunciada por los medios de comunicación estatales norcoreanos, que lo mostraron recibiendo una calurosa bienvenida por parte de funcionarios de ese país. Vivir y seguir a un país por el cual me siento agradecido es una forma de proteger la voluntad de mis padres, dijo según el sitio web de propaganda de Corea del Norte, Urimin Sokiri. Así que he decidido vivir permanentemente en Corea del Norte, aunque tardíamente. Según los medios de comunicación de Corea del Sur, Choe no tuvo una vida fácil en Corea del Sur y tuvo que luchar contra el estigma de ser hijo de un traidor. Cho Du-san, el hombre más odiado de Corea. En diciembre de 2008, una pequeña de 8 años que ahora todos conocen con el seudónimo de Naeun, se dirigía a la escuela cuando un hombre de 57 años llamado Cho Du-san la secuestró y llevó hasta un baño público de una iglesia que quedaba en el camino. El hombre abusó repetidamente a la niña, la golpeó en el rostro y cuerpo cuando intentaba resistirse, falló en angularla y posteriormente sumergió su cabecita en un inodoro para ahogarla. Cho abandonó la escena creyendo que Naeun había muerto en el momento que perdió el conocimiento. Sin embargo, ella fue encontrada, al borde de su ocaso, por sus padres unas horas después. La trasladaron a un hospital donde fue ingresada rápidamente y sometida a una primera cirugía que duró 8 horas, luego de esto fue radicada en la unidad de cuidados intensivos, mientras el personal médico trabajaba por su recuperación y ella se aferraba a la vida. Naeun sufrió daños irreversibles en su zona digestiva. Lo primero que los médicos comunicaron a sus padres es que ella tendría que usar una bolsa de colostomía por el resto de su vida para poder reemplazar los órganos que había perdido por el ataque.
Cuando las investigaciones de la fiscalía comenzaron, ellos requirieron del testimonio de la víctima y la sometieron a largos interrogatorios, aun cuando ella había salido recientemente de otra cirugía, delicada, causando la indignación de sus familiares. Los fiscales grabaron el testimonio de la pequeña en repetidas ocasiones porque no sabían cómo utilizar las grabadoras, haciendo que estos actos negligentes llevaran a que la pequeña Na-Hyun sufriera desgaste físico y psicológico. Además que la hicieron testificar, a sus 8 años, frente a los demás pacientes que se encontraban en la sala. So-doo-san fue arrestado 3 días después del ataque, luego que una cámara de seguridad lo captara en el momento que ataca a la pequeña y la secuestra. Este hombre resultó tener alrededor de 17 cargos por agresión de cierta índole y había cumplido en 1980 una condena de 3 años por abuso. El caso de Na-Hyun se volvió mediático, así que mientras los fiscales solicitaban al tribunal una pena de cadena perpetua, más de 400.000 surcoreanos firmaron una petición para la Casa Azul, solicitando la pena de muerte para el agresor. Caso de Kim San-il. Kim San-il fue un intérprete y misionero cristiano de Corea del Sur que fue secuestrado y posteriormente privado de su vida en Irak. Kim nació en una familia pobre y su madre biológica murió cuando él tenía 9 años. Hablaba árabe con fluidez y tenía un título de posgrado en ese idioma de la Universidad Dankook de Estudios Extranjeros de Seúl en febrero de 2003. También tenía títulos en inglés y teología, y esperaba convertirse en misionero en el Medio Oriente. Kim llegó a Irak el 15 de junio de 2003, trabajando para Ghana General Trading Company, una empresa surcoreana contratada por el ejército estadounidense. El 30 de mayo de 2004, fue secuestrado en Fallujah, a unos 50 kilómetros, 31 millas, al oeste de Bagdad, por el grupo islamista Jamaat al-Tawhid al-Jihad y retenido como rehén. El grupo, que supuestamente estaba dirigido por Abu Musab al-Zarqawi, lo privó de su vida alrededor del 22 de junio cuando Corea del Sur se negó a cumplir con sus demandas, de cancelar sus planes de enviar 3.000 soldados más a Irak y retirar a los 660 médicos e ingenieros militares que ya estaban allá. Esto pondría a Corea del Sur solo detrás del Reino Unido en número de tropas de la coalición no estadounidense en Irak. El Consejo de Seguridad Nacional del presidente de Corea del Sur, Roh Moo-hyun, emitió un comunicado condenando el asesinato. El Ministerio de Información y Comunicación de Corea del Sur prohibió el video del asesinato de Kim San-il y está tratando de evitar que se difunda. El video sin editar estuvo disponible en el sitio web ogrish.com durante el verano de 2004. El sitio web recibió ataques 2 como resultado de alojar el metraje. Caso de Madame Shim. Es conocida como la mujer que controla la industria del entretenimiento, la política, el periodismo y básicamente todo en Corea. Se conoce con el nombre de Madame Shim y es considerada una de las mujeres más poderosas de toda Corea, debido a sus conexiones con políticos, celebridades, medios de comunicación y directores ejecutivos. Ella usa su amplia gama de conexiones para proteger a quien necesita, más recientemente se mostró con Burning Sun y la polémica de la idol Seungri surgiendo al mismo tiempo que se suponía que el caso de Jang Jae-yeon llegaría a su fin. Madame Shim está vinculada a actos lamentables, debido a sus conexiones con los directores ejecutivos de la industria del entretenimiento. La comunidad del K-pop la ha señalado como alguien que protege a los grupos de K-pop, y está involucrada en las polémicas de estos. Poco se sabe al respecto de esta mujer. Se dice que ella cometió acto de suicidio, pero hay rumores de que eso fue de una posible gemela y que actualmente Madame Shim sigue viva. Caso de la yegua blanca. Fue otra polémica más del montón que su origen ocurrió en Ilbe, el 4chan coreano. El sitio fue creado en abril del 2010 y este comenzó como una colección de las publicaciones diarias populares del sitio web social BBS del surcoreano Lee Site. A partir de febrero del 2017, es el sitio más controvertido en Corea del Sur por el tráfico diario. La página solo acepta hombres en su mayoría y asimismo publicar fotos sin consentimiento de sus novias que vienen del extranjero y experiencias de forma negativa de estas. El sitio está solo disponible en Corea y permanece bloqueado en el exterior. Los coreanos racistas y derechistas suelen llamar a las extranjeras como yeguas blancas o yeguas negras, en referencia a sus tonos de piel. Estos términos solo los encuentras en un sinfín de posts de contenido sexual de fotos que toman de sus novias o alguna conocida extranjera, desde luego, sin tener el consentimiento de las chicas de la foto.
Iba desde pasar el contacto de las chicas y contar las supuestas experiencias que tuvieron ellas publicando incluso su cara y sus datos, incluso pedir que las califiquen en base a fotos, hasta subir, y peor aún, vender los vídeos y fotos de contenido horrible de las chicas, y todo esto porque saben que a las extranjeras les gusta el K-pop y los K-dramas. A las mujeres les llaman yegua blanca porque antes en Corea compraban a chicas de países como Rusia y Ucrania. Les llaman yeguas porque son para montar, y además las chicas de estos países solían ser más altas que los coreanos en ese entonces. De ahí deriva la pregunta, ¿Are you Russian? ¿Qué significa eres rusa? Que en realidad te están insinuando que pareces chica de la vida galante. Los miembros de este sitio normalmente piden fotos con un símbolo que se hace con las manos, que asemeja la cabeza de una yegua de manera burlesca, utilizado ampliamente en Ilbe, pero también se ha visto imágenes sin la necesidad de hacer el símbolo de la yegua con la mano. Para evitar que este tipo de caso suceda, te recomiendo que si conoces a algún coreano, no le mandes información que sea personal, y también evita mandar tus fotografías. Primero habla con la persona durante mucho tiempo para saber qué tipo de persona es, porque hay gente que tiene una doble cara, así que evita esas cosas y ten cuidado al momento de tener un amigo de Corea. No todos son así, pero es mejor estar alerta en cualquier situación. Mejor conoce bien a la persona y tal vez podrán tener un amigo de Corea, pero todo con precaución, no todos son así. Esta información es sacada de Amino. Y esto fue todo hasta el momento. Muchas gracias de corazón por quedarse a ver este video, pronto habrá más contenido acerca de Corea del Sur. No olviden dejar su me gusta, comentario y también suscribirse. No olviden seguirme en Twitter y en mi página de Facebook. Agradezco enormemente a todas las personas que estuvieron al pendiente de todo lo que actualizara en el canal. Hasta luego.